Saludos hermanos, bienvenidos a el Día de Expiación 2021. Y aquí estamos continuando, haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos. Nosotros sabemos que estamos cerca del fin, no sabemos qué tan cerca del fin estamos, porque algunas de estas cosas vienen en ciclos y a veces las cosas se ven un poco mejor por un tiempo, pero no sabemos en realidad qué tan cerca estamos del tiempo de la venida de Cristo. Pero nosotros tenemos que seguir guardando lo que Dios dice de acuerdo a al calendario hebreo calculado. Aunque, por supuesto, lo que el mundo rechaza es precisamente lo que muestra lo que Dios está haciendo. Porque ellos rechazan el sábado, rechazan los días santos de Dios y han sido engañados en, en los días satánicos de este mundo, porque estos días festivos de este mundo son satánicos, porque después de la fiesta de los tabernáculos en octubre, justamente al término del mes de octubre está el día de Halloween y todo eso que tiene que ver con la muerte y con espíritus malignos. Ahora, si todos tuvieran una mente en su cabeza que estuviera funcionando como debe de ser, deberían de ver que claramente ese es el camino de Satanás, porque el camino de Satanás es muerte. Entonces, precisamente por eso es tan importante que en este día de expiación tengamos algo en cuenta, que mientras Satanás esté desatado, no va a haber ningún respiro, ningún alivio del pecado. Entonces, por eso es que si usted quiere un título para este sermón del día de expiación, es enciérrenlo, enciérrenlo. Y vamos a ver que esto es lo que sucede cuando lleguemos al final de este mensaje, porque Satanás va a ser encerrado. Y qué día tan fantástico y tan maravilloso va a ser, porque pensemos en todo lo que él ha hecho, en todo lo que Satanás ha hecho, en todo por lo que él es responsable. Ahora vamos a Levítico 23 para leer las instrucciones de Dios con respecto al día de la expiación, que es el día de hoy. Entonces Levítico 23, versículo 26. Y el Señor habló a Moisés diciendo, también en el 10º día de este 7º mes es el día de expiación. Será una santa convocación para ustedes y afligirán sus almas. Y eso es a través del ayuno. No alimento, no agua, no nada. Y y ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Pero escuchemos lo que dicen estas instrucciones a continuación, porque es muy importante. Dios quiere que lo entendamos. Dios no quiere ningún tipo de trabajo en el día de la expiación. Por eso veamos lo que dice el versículo 28. Y no harán ningún trabajo en ese mismo día, porque es el día de expiación, para hacer expiación por ustedes delante del Señor su Dios. Porque cualquiera que no esté afligido en ese mismo día será cortado de entre su pueblo. Y eso significa cortado de recibir las bendiciones de Dios. No harán trabajo en ninguna manera. Y lo menciona 3 veces. De hecho, incluso 4 veces. Y esto nos dice lo importante que es que no trabajemos en este día. Será un estatuto para siempre a través de sus generaciones en todas sus viviendas. Versículo 32. Será para ustedes un sábado anual de descanso. Y se afligirán a sí mismos. En el 9º día del mes al ocaso, desde el ocaso hasta el ocaso, guardarán su sábado anual. Ahora, eso es muy interesante, porque incluso los judíos tienen una variación de lo que es
el ocaso es. Ellos dicen que a veces empieza a las 3 de la tarde o en el sábado, que puede empezar tan temprano como la 1 de la tarde. Pero después otros judíos dicen que empieza cuando ya veas 3 estrellas en el cielo, en la noche. Pero Dios lo hizo muy, muy específico aquí, para que todos, en todos los lugares, estuvieran guardando este día a la misma hora, comenzando y terminando a la misma hora en el ocaso. De ocaso hasta el ocaso guardarán su sábado anual. Y esto es muy importante. Es un verso clave para ayudarnos a entender otros versículos que son más difíciles de entender concernientes a la puesta del sol y a el ocaso. Entonces vamos a leer otras instrucciones para el día de expiación. Vamos a Levítico 16. Levítico 16. Ahora, todo el capítulo de Levítico 16 está dedicado al día de expiación y a la ofrenda especial que se tenía que hacer en este día. Y vamos a ver que parte de ello es completamente diferente de cualquier otra ofrenda o de cualquier otro animal que es traído delante del Eterno. Y hay una razón por ello. Entonces vamos a comenzar aquí en Levítico 16, versículo 2. Y el Señor dijo a Moisés, habla a Aarón tu hermano, que no entre en todo tiempo en el santuario dentro del velo de la silla de misericordia, la cual está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre la silla de misericordia. Y esa era solamente una vez al año en este día de la expiación. Así es, de esta manera es de la manera en la que Él ha de venir. Dice, versículo 3, Aarón entrará en el santuario de esta manera, con un toro joven para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada. Y vestirá la túnica santa de lino y tendrá los pantalones cortos sobre su carne y estará ceñido con una faja de lino y con la mitra de lino será vestido. Estos son vestidos santos y lavará su carne en agua y los vestirá. Entonces tiene que ser absolutamente limpio el sumo sacerdote. Y tomará de la congregación, y veamos lo primero que va a hacer, el versículo 5, porque va a mostrarnos algo muy, muy especial aquí. Y esto es muy importante para nosotros para que lo entendamos por el significado de esta fiesta. Versículo 5, y tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 cabritos de los machos cabríos para una ofrenda por el pecado, y un carnero para una ofrenda quemada. Y Aarón ofrecerá su toro joven de la ofrenda por el pecado, la cual es por sí mismo, y hará una expiación por sí mismo y por su casa. Y tomará, versículo 7, los 2 machos cabríos. Ahora, veamos esta ceremonia especial, porque no hay nada como esto en ninguno de los otros sacrificios. Dice, tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Señor a la puerta del tabernáculo de la congregación, realmente hasta la puerta. Y Aarón traerá el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte del Señor y lo ofrecerá para una ofrenda por el pecado. Y echará la suerte sobre una suerte por el Señor y otra suerte por Azazel. Ahora, ¿quién era Azazel? Azazel era uno de los demonios líderes debajo de Satanás. Entonces, esto representa a Satanás. Recordemos, Satanás es el Dios de este mundo. Y vamos a ver un poquito más adelante que
el mundo no sabe cómo distinguir. Ellos no tienen una idea. Y Aarón, versículo 9, y Aarón traerá el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte del Señor y lo ofrecerá para una ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte por Azazel será presentado vivo delante del Señor para hacer una expiación sobre él y ser enviado lejos al lugar desolado por Azazel. Ahora, ¿por qué haría Dios esto? Versículo 11, y Aarón traerá el toro joven de la ofrenda por el pecado, la cual es por él sí mismo, y hará una expiación por él mismo y por su casa, y matará el toro joven de la ofrenda por el pecado, la cual es por él mismo. Versículo 12, y tomará un incensario lleno de carbones de fuego, de afuera del altar delante del Señor, y sus manos llenas de incienso fragante molido, y lo traerá adentro del velo. Y pondrá el incienso sobre el fuego delante del Señor. Ahora, esto es en el altar del incienso. Dice, y la nube del incienso, versículo 13, cubrirá la silla de misericordia, que él tenía que entrar en el lugar santísimo, donde estaba esta silla. Dice, y él, que está sobre el testimonio, y él no morirá. Versículo 14, y tomará la sangre del toro joven y rocerá con su dedo sobre el frente de la silla de misericordia hacia el oriente. Y rociará al frente de la silla de misericordia 7 veces de la sangre con su dedo. Luego, luego matará al macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo. Eso es en el versículo 15. Ahora vamos a ver lo que dice y vamos a analizar claramente lo que dice. Porque cuando tenemos una ofrenda por el pecado, para quitar el pecado es removido. Vamos a leerlo. Versículo 15. Dice, y traerá su sangre adentro del velo y hará con esa sangre como hizo con la sangre del toro joven. Y la rociará sobre la silla de misericordia que está, dice, y la rociará sobre la silla de misericordia y de la silla de misericordia. Versículo 16, y hará una expiación por el santuario por causa de la impureza de los hijos de Israel y por causa de sus transgresiones en todos sus pecados. Ahora vamos a hacernos una pregunta aquí. ¿Acaso esta ofrenda por el pecado cubre todos sus pecados? Sí. Bueno, y si cubre todos sus pecados y ya ahí termina, entonces ¿por qué el día de expiación, la ofrenda por el día de expiación, no termina allí, al cubrir todos sus pecados? Y vamos a ver la respuesta. Porque hay más acerca del pecado que simplemente los seres humanos. Porque existe Satanás, el diablo. Y vamos a seguir leyendo aquí. En todos sus pecados. Y así hará por el tabernáculo de la congregación, en el versículo 16, de la congregación, el cual permanece con ellos en medio de su impureza. Versículo 17, y no habrá hombre en el tabernáculo de la congregación cuando él entre para hacer una expiación en el santuario hasta que salga y haya hecho una expiación por sí mismo y por su casa y por toda la congregación de Israel. Ahora, esa es la expiación por sus pecados. Ahora, también él tiene que salir al altar de las ofrendas quemadas. Vamos a ver lo que dice en el versículo 18. Y él saldrá al altar que está delante del Señor y hará una expiación por el altar y tomará la sangre del toro joven y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar todo alrededor. Y rociará de la sangre con su dedo 7 veces
sobre el altar y lo limpiará y lo santificará de la inmundicia de los hijos de Israel. Y cuando haya terminado de reconciliar el santuario y el tabernáculo de la congregación y el altar, porque todo esto ya se lleva a cabo. Pero ahora aquí viene eh, el lugar, el lugar donde todos aquellos que escriben comentarios y todos aquellos que malentienden estas escrituras llegan a tener interpretaciones falsas del significado de esta ceremonia. Porque en primer lugar vimos que ya, el nombre de este macho cabrío es por Azazel, el nombre de Satanás y uno de sus demonios más importantes. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con el pecado? Bueno, ¿quién es el autor del pecado? Satanás. Ahora, pensemos acerca de esto por un momento. ¿Habrían pecado Adán y Eva en la manera que ellos pecaron si la serpiente no hubiera entrado al jardín? Ahora, nosotros también sabemos que los seres espirituales que son hechos, que son creados como espíritu, no mueren. Es por eso, para que Cristo pudiera ser nuestro sacrificio, Él tuvo que despojarse de su divinidad y convertirse en ese puntito de vida para ser concebido en el vientre de la Virgen María y ser nacido como ser humano, para que cuando llegara el tiempo señalado pudiera morir por nuestros pecados, por los pecados de todo el mundo. Pero vamos, vamos a aprender una lección muy, muy importante el día de hoy. No importa cuántas veces Dios perdone los pecados, si Satanás sigue aquí para inspirar el pecado. Ahora pensemos en esto. Por esto, es por esto que está el macho cabrío vivo. Entonces, versículo 21 dice, y Aarón impondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todos los pecados de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque todos esos pecados fueron inspirados por Satanás. ¿Cierto? Sí. Y todas sus transgresiones y en todos sus pecados, poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío. Porque pertenecen a Satanás el diablo, no en Cristo, no en las personas, no en el pueblo, sino en Satanás. Entonces, aquí en el ritual es en el macho cabrío por Azazel. Dice, y lo enviará lejos por la mano de un hombre escogido al lugar desolado. Lejos, removido, al lugar desolado. Ahora vamos a ver que eso es solamente un tipo de el cumplimiento final de este día en Apocalipsis 20. Dice, y lo dejará ir. Lo enviará lejos por mano de un hombre escogido al lugar desolado. Ahora, ¿a dónde? ¿A dónde fue Jesucristo para ser tentado por Satanás? ¿Fue acaso al templo o fue al lugar desolado también? Fue al lugar desolado, al desierto. Versículo 22. Y el macho cabrío llevará sobre él todas las iniquidades de ellos a una tierra en la cual nadie vive. Ningún ser humano va a estar ahí donde Satanás será echado. Y allá, en ese lugar desolado, era tan terrible que no había nadie, no vivía nadie ahí.
Y dice que lo dejará allí. Lo dejará ir al macho cabrío en el lugar desolado. Versículo 23. Y Aarón entrará en el tabernáculo de la congregación y se quitará los vestidos de lino, los cuales vistió cuando entró en el santuario, y los dejará allí. Versículo 24. Lavará su carne con agua en el lugar santo y vestirá sus vestidos y saldrá y ofrecerá su ofrenda quemada y la ofrenda quemada del pueblo, y hará una expiación por sí mismo y por el pueblo. Ahora, es algo muy interesante que Azazel se lleva todos los pecados él mismo, que él no tiene ningún sacrificio, él no tiene ningún perdón, porque después de que deja ir al macho cabrío, lava sus ropas, lava su carne, y entonces ya puede entrar de nuevo al pueblo. Por eso dice, versículo 24, lavará su carne con agua en el lugar santo, y vestirá sus vestidos y saldrá y ofrecerá su ofrenda quemada, y la ofrenda quemada del pueblo ya era una expresión por sí mismo y por el pueblo, afuera. Dice, y la grasa de la ofrenda por el pecado la quemará sobre el altar. Y por eso dice en el versículo 28, y el que los queme quemará, lavará sus vestidos y bañará su carne en agua, y después entrará en el campamento. Porque afuera es donde tenían que quemar sus pieles en el fuego. Versículo 27, sus pieles en el fuego y su carne y su estiércol. Pero ahora vamos a ver algo muy importante aquí en el versículo 29. Y será un estatuto para siempre para ustedes. En el séptimo mes, en el 10º del mes, afligirán sus almas y no trabajarán en absoluto, ya sea este uno de su propio país o un extranjero que esté viviendo entre ustedes. Porque en este día una expiación será hecha por ustedes para limpiarlos, para que puedan ser limpios de todos sus pecados delante del Señor. Será un sábado anual de descanso para ustedes y afligirán sus almas por un estatuto para siempre. Entonces, vamos a tomar una pausa y volvemos para la ofrenda y volvemos. Bueno, ahora tenemos que entender la diferencia entre el macho cabrío por Azazel, que fue enviado al desierto, al lugar desolado, porque hay algunos, incluso en las iglesias de Dios, que piensan que este macho cabrío, también representa a Cristo y se lleva nuestros pecados. Pero no ese es el caso, porque Cristo vino como la ofrenda por el pecado, por los pecados del mundo entero. Porque dice, ¿qué es lo que dice en Juan 1? Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados, que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando Jesús murió, Él murió llevando los pecados, cargando con los pecados del mundo entero. Ahora, ¿por qué? Porque Él era creador. Y por el pecado de Adán y Eva. Porque Él puso, por el pecado de Adán y de Eva, puso la naturaleza de la ley del pecado y de la muerte en todos los seres humanos, pasaron a todos los seres humanos. Ahora, Él se puso esa misma ley del pecado y de la muerte en Él mismo, y Él se lo puso como Dios en la carne, vino a hacerlo y no pecó. Entonces, por tanto, su sangre derramada en la tierra es el sacrificio por el pecado. Pero eso no tiene nada que ver con el macho cabrío que es removido lejos, que representa a Satanás el diablo.
Lo vamos a ver esto un poquito más adelante. Vamos ahora a Primera de Pedro, capítulo 2. Porque el apóstol Pedro está hablando acerca de por qué fuimos llamados y también acerca del sacrificio de Cristo. Versículo 21. Ve- Porque para esto fueron llamados, porque Cristo también sufrió por nosotros. Y esto es algo impresionante para entender lo que Dios hizo, lo que Cristo hizo. Y por eso la Pascua es tan significativa. Porque nosotros no podemos ni siquiera comenzar a deshacernos del pecado a menos que tengamos el sacrificio de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Dejándonos un ejemplo, continuando en el versículo 21, dejándonos un ejemplo que deberían seguir en sus pasos. Versículo 22, quien no cometió pecado, ni fue encontrado engaño en su boca. Quien cuando fue insultado no insultó en retorno. Cuando sufría no amenazaba, sino se encomendaba él mismo a quien juzga justamente. Ahora, veamos lo que dice aquí en el versículo 24, muy atentamente. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su propio cuerpo. ¿Cómo hizo esto? Al tener la ley del pecado y de la muerte en él mismo, como ser humano. Entonces él tenía que vencer completamente la naturaleza humana y esta ley del pecado y de la muerte, pero esta ley del pecado y de la muerte tenía que estar en él para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. En- Dice para que nosotros, que estando muertos a los pecados, podamos vivir hacia justicia y por cuyos azotes ustedes fueron sanos. Entonces ahora vamos a ver cómo lo expresa el apóstol Pablo en Romanos 8. Vamos a Romanos 8. Ahora, esta es la conclusión de Pablo al estar hablando acerca de la lucha con el pecado. Y esa es la verdad. Nosotros todavía tenemos que vencer el pecado dentro de nosotros porque nosotros todavía tenemos la ley del pecado y de la muerte dentro de nosotros. Pero Cristo nunca pecó a pesar de tener esa ley. Versículo 1 de Romanos 8. Consecuentemente, no hay ahora condenación a aquellos que están en Cristo Jesús, quienes no están caminando de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Ahora, veamos lo que dice aquí, con cuidado. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y muerte. Y en otro lugar vamos a ver que Dios nos rescata, nos libra, no lo quita, no lo quita, sino que nos libra de ello, nos rescata de ello. Ahora veamos lo que dice en el versículo 3, dice, porque lo que era imposible para hacer para la ley, en que era débil a través de la carne, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en la semejanza de carne pecaminosa, lo que significa es la misma naturaleza. Él tomó nuestros pecados en nosotros al tener esa naturaleza del pecado, esa ley del pecado y de la muerte en su misma persona como ser humano. Dice, y por el pecado, que significa el sacrificio por el pecado, condenó el pecado en la carne. Ahora, eventualmente esto va a ser para todo el mundo, de acuerdo con el plan de Dios. Pero vamos a ver lo que dice en el versículo 4, para que la justicia de la ley pudiera ser cumplida en nosotros, quienes no estamos caminando de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Ahora vamos a regresar y vamos a ver acerca de Satanás, el diablo. Porque nosotros sabemos que Satanás vive para siempre, porque él es un ser espiritual,
pero él fue creado como un ser espiritual. Ahora, y como leemos en Ezequiel 28, él fue creado perfecto hasta que se halló pecado en él. Entonces él se elevó en vanidad, se elevó pensando él que él era tan bueno como Dios y la gloria que Dios le había dado, que era muy poderosa, se le subió a la cabeza. Y él pensó que era tan poderoso como Dios y tan bueno como Dios. Y él entonces tuvo envidia de Dios y se rebeló y se llevó a una tercera parte de los ángeles porque le creyeron y lo siguieron. Nosotros también sabemos, como dice en Isaías 14, que él quería subir sobre los cielos, que eso nos dice que los ángeles estaban en la tierra, y quería tomar el trono de Dios y ser como el Altísimo. Y Satanás, como vamos a ver un poquito más adelante, fue echado, arrojado a la tierra y fue negado todas las bendiciones de Dios, pero Dios tenía que usarlo para un propósito muy especial, porque Dios tiene un plan para toda la humanidad. Y vamos a ver un poquito más acerca de Satanás. Vamos a ver un poquito más acerca de lo que hace y de cómo trabaja, cómo opera Satanás. Nosotros sabemos que cuando él se rebeló, como dice en Apocalipsis 12, se llevó una tercera parte de los ángeles y ellos fueron los que fueron convertidos en demonios, fueron los que son los demonios. Ahora, Satanás todavía es permitido venir delante de la presencia de Dios. Y lo vamos a ver cómo trabaja aquí. Porque vamos a ver lo que sucedió con Job. Ahora, tenemos que entender algo muy importante. La manera como Dios rige el mundo es con los ángeles y con sus demonios. Con los ángeles para Israel y para los santos de Dios. Y también para, para hacer que los que rigen al mundo, él los levanta y los abate. Y él hace que todo esto suceda, pero también usa a Satanás el diablo para ejecutar mucho de su juicio, de sus castigos. Y también usa a ángeles justos, ángeles rectos. Aquí en el libro de Job, aprendemos un poquito acerca de Dios, ¿verdad? Que era un hombre muy justo delante de Dios, justo y recto, y ofrecía incluso ofrendas por sus hijos en caso de que hubieran cometido algún pecado. Pero vamos a ver aquí en el versículo 6, Job 1, versículo 6. Ahora hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse ellos mismos delante del Señor, que es los ángeles de Dios. Y dice, y Satanás también vino entre ellos. Y el Señor le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de ir de aquí para allá en la tierra, de caminar arriba y abajo en ella. ¿Qué está haciendo? Está buscando personas que pueda guiar al pecado. Y, y está viendo aquellos que ya están atrapados en el pecado, que se quedan atrapados en el pecado. Y el Señor le dijo a Satanás, ¿has considerado mi siervo Job? Ahora, mira Job, porque Dios sabía lo que estaba haciendo, porque Dios sabía, bueno, no lo vemos hasta que llegamos al final del libro de Job, pero lo cubriremos más adelante. Pero aquí está, aquí está. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay ninguno como él en la tierra? Un hombre inocente y recto, uno quien teme a Dios y se aparta del mal. Entonces, um,
Entonces Satanás le dijo, le respondió a Dios, ay, sí, ¿y te sirve de balde? ¿Teme a Dios por nada? Quítale la protección y verás si no se aparta de ti, si no te maldice en tu propia cara. El Señor, versículo 2, y el Señor le dijo a Satanás, he aquí, todo lo que tienes está en su poder, solamente no pongas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Dijo, quítale todo, sus hijos, sus hijas, todas sus posesiones. Incluso fuego salió del cielo, todo fue un desastre, completo desastre. Y Job se vistió de silicio y cenizas y dijo, tenemos que tomar lo malo con lo bueno. Y Satanás vino y dijo, regresó, déjame lo toco. Y, y entonces Dios dijo, sí, está bien. No, no me maldijo. Entonces dijo, bueno, lo puedes tocar, pero no te lleves su vida. Entonces le puso llagas desde la cabeza hasta los pies. Y esa es una manera en la cual Satanás trabaja. Y otra manera en la que Satanás trabaja es, él miente, es el padre de mentiras. Ahora, vamos a Juan 8. Juan 8 y versículo 43. Porque también él ciega los ojos. Y entonces es un mentiroso y también ciega a las personas. Vamos a ver de las cosas que hace, versículo 43. Aquí Jesús le está hablando a los sacerdotes, escribas y fariseos, y en el versículo 43 dice, ¿por qué no entienden mi discurso? Porque no pueden soportar oír mis palabras. ¿Por qué? Y esto es cierto. ¿Por qué? Versículo 44, ustedes son de su padre el diablo y la lujuria de su padre desean practicar. Es por eso no pueden soportar sus palabras. El que es de Satanás odia a Dios. Por eso tenemos ateos, por eso tenemos iglesias de Satanás, por eso tenemos brujería, por eso tenemos agnósticos. Y quizás usted se sorprendería, simplemente vea a Hollywood, no hay nada más que pecado y maldad ahí agarrados, tomados por Satanás. Dice, él fue un asesino desde el principio y no se ha estado en la verdad porque no hay verdad en él. Él siempre está pervirtiendo la verdad con sus mentiras. Cuando sea que habla una mentira, está hablando de sí mismo, porque es un mentiroso y el padre de ellas. ¿Acaso no mintió a Adán y Eva? Sí, claro que lo hizo. Esto es algo muy importante. Y eso sucede porque Satanás es aquel que empieza a- a agitar todo. Él es el que causa confusión. Todas estas cosas y todo lo que vemos en el mundo, todo lo que está pasando en el mundo, es causado por Satanás. Ahora, vamos a tomar una pausa y ya volvemos con la segunda parte. Entonces vamos a aprender más acerca de por qué Satanás tiene que ser removido y encerrado y al final ser lanzado a la oscuridad más profunda para siempre. Entonces vamos a tomar una pausa.